El jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 8, 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le contestaron: unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El presente relato se ubica al centro del Evangelio de Marcos y es una especie de bisagra entre las dos partes de este. Y la conversación que aquí Jesús tiene con los suyos es crucial, pues marca un cambio en el anuncio de la buena noticia. Como veremos, las dos preguntas que en este relato Jesús hace a los suyos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y según ustedes, ¿quién soy yo?, corresponden a los dos momentos de la curación del ciego del relato inmediatamente anterior. Corresponde a su época de ceguera, cuando no veía nada, y a la primera parte de su curación, cuando veía que los hombres se parecían a árboles. En el relato de hoy, los discípulos van a pasar de no ver a ver algo de la identidad de Jesús y caer en cuenta que Él es el Mesías. Y ahora que ya ven algo, Jesús empieza su largo camino hacia Jerusalén. El texto empieza diciéndonos que Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo queda al norte de Israel, en la región en donde nace el río Jordán. Si bien Jesús fue hacia los pueblos de Cesarea, el relato no nos dice que allá anunció la buena noticia ni que curó enfermos. Parece que se trató de un viaje más bien privado, solo de Jesús y los suyos. ¿Y por qué Jesús partió hacia esos pueblos? Tal vez para descansar un poco, o para estar un momento a solas y enseñarles algo con más dedicación, sin el agobio de quienes lo buscan. Lo que sí sabemos, por lo que sigue del Evangelio, es que a partir de ese momento Jesús se dedicará prioritariamente a la enseñanza y formación de sus discípulos. Parece que antes de llegar hicieron un alto en el camino, pues por el camino les preguntó algo que lo venía inquietando. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Es la pregunta por su identidad, y es la pregunta que nos ha acompañado en toda la primera parte del Evangelio de Marcos. Ya nos dijo Marcos que los demonios lo reconocían, pero él los hacía callar. Y nos dijo también que a la gente que curaba le pedía que no lo descubriese. Entonces, después de haberlo escuchado enseñar y de haberlo visto curar, Jesús quería saber qué pensaba la gente de él. Y entonces los discípulos le contaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Para la gente, Jesús es solo un profeta, uno más de la larga lista de profetas. Sin embargo, no es cualquier profeta, sino uno comparable con los grandes profetas de Israel, como Elías o el Bautista. Pero a la gente no se le ocurre que pueda ser el Mesías, el Hijo de Dios. Eso está fuera de toda consideración, simplemente porque Jesús no reunía las condiciones para ser el Mesías. No tenía esa fuerza y ese poder necesarios para vencer a los romanos, y además, no solo no se enfrentaba a los enemigos, sino que les hacía favores. El texto nos dice que siguió preguntándoles: y según ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Creen que soy un profeta más, como piensa la gente? Entonces Pedro, en nombre de todos, respondió: nosotros creemos que tú eres el Mesías. Mesías significa ungido, elegido por Dios, y se traduce al griego por la palabra Cristo. El pueblo esperaba que el Cristo fuese un futuro rey,
un elegido de Dios y un descendiente de David. Esas esperanzas se fueron convirtiendo en la espera de un poderoso ungido liberador que fuese capaz de derrotar a todos los enemigos del pueblo. Aquí Pedro le responde lo que probablemente habían estado conversando entre ellos. Lo cierto es que hasta ahora nadie había llamado a Jesús Mesías. Era una afirmación demasiado atrevida y es la primera vez que en Marcos se le llama así. Solo hay una mención anterior en la primera línea de su obra, pero es una especie de título o introducción del Evangelio, en donde Marcos solo nos dice que su obra va a tratar de Jesús el Cristo. Y dice en Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En esta afirmación inicial, el título Cristo o Mesías se incorpora al nombre de Jesús y se convierte en nombre propio, Jesucristo. Lo cierto es que Pedro en Cesarea de Filipo reconoce lo que nosotros, los lectores, ya sabemos de Jesús, desde la primera línea del Evangelio de Marcos. Y al reconocer a Jesús como el Mesías, Pedro está reconociendo que Él es el elegido, el enviado por Dios, reconociendo que con Él la historia ha de llegar a su plenitud. Para Pedro, Jesús reúne todos los requisitos necesarios para satisfacer las expectativas religiosas y políticas del pueblo, incluso el poder, pues ha sido testigo de los gestos extraordinarios que ha realizado. A esas alturas ya los dos se ven lo suficiente como para darse cuenta de que Jesús es el Mesías, pero sin mucha idea de lo que esto significa, pues no ven que se trata de un Mesías distinto al esperado. Esto lo irán aprendiendo en el camino y especialmente en su muerte y resurrección. Pero ciertamente el esfuerzo de Jesús por dar a conocer su identidad fue un poco más exitoso con ellos que con la gente. Sin embargo, será necesario que Jesús los vuelva a tocar para que vean con claridad, y este será el objetivo de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Pero para sorpresa de todos, Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Pero no porque Jesús rechazase el título de Mesías, sino porque lo que rechazaba era su interpretación. Pues Pedro y los demás, si bien lo reconocen Mesías, lo hacen a la manera como lo esperaba el pueblo, es decir, poderoso, popular y nacionalista. Y él no es un Mesías así. Esto es necesario aclararlo. Y lo empezará a aclarar en el largo camino a Jerusalén, es decir, en la segunda mitad de su evangelio, que corresponde con el segundo momento de la curación del ciego. Mientras tanto, y hasta que lo entiendan, sus discípulos deberán guardar silencio. Y la enseñanza acerca de su identidad la empieza diciéndoles que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, que será rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarán y que a los 3 días resucitará. Esto que les dijo les produjo una gran confusión, pues acababan de reconocerlo Mesías. Tal vez se equivocaron, tal vez no lo era, pues el Mesías por definición es un líder triunfador que iba a conducir al pueblo a la victoria final y no podía sufrir. ¿Cómo es posible pues que Jesús diga que sufrirá? Pero dice además que será rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y esto los llena de mayor asombro, pues ¿cómo es posible que las autoridades del pueblo lo desconozcan? Y afirmar que lo matarán ya fue demasiado, pues si lo matan, ¿quién guiará al pueblo a la liberación? Si lo matan, entonces no puede ser el Mesías. Pero Jesús también les anuncia que a los 3 días resucitará. Pero esta última afirmación escapa a todo entendimiento posible y parece que no le prestaron mucha atención. Entonces Pedro, que no es capaz de soportar el anuncio de Jesús ni tampoco aceptar la posibilidad de un Mesías que vaya a ser derrotado, lo tomó aparte y se puso a reprenderlo, a corregirlo, a que no diga necedades. Además, si dice que en Jerusalén lo van a matar, ¿para qué insiste en ir allá? Tal vez nosotros hubiésemos hecho lo mismo que Pedro, desanimarlo de ir a Jerusalén. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos. A Jesús le fastidió que Pedro intentase desanimarlo de su decisión.
pues seguramente la debió haber pensado mucho y discernido mucho, y seguramente orado con mucha intensidad, buscando hacer solo la voluntad de su Padre. Es necesario aclarar que el deseo del Padre no es que muera su hijo. Sería una locura que un papá desease una cosa así. El deseo del Padre es que Jesús nos indique el camino que nos lleva a la vida, no solo enseñándolo, sino recorriéndolo él mismo, para que todos nosotros podamos caminarlo y alcanzar así la vida eterna. Por eso Jesús reprende a Pedro delante de todos diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás». El texto griego dice literalmente: «Colócate detrás, ponte detrás mío, no obstaculices mi camino». Con frecuencia el enemigo usa a nuestros familiares y amigos sembrándoles pensamientos e ideas que no son de Dios, alternativas más cómodas, más seguras, más fáciles, para que ellos nos las sugieran, le demos cabida y cambiemos decisiones que sí son de Dios, a pesar de que son difíciles. Y Jesús descubre a todos que la sugerencia de Pedro no es voluntad de Dios, sino del enemigo. Porque tú no piensas como Dios, le dice, sino como los hombres. Pues los hombres solemos bailar al son de la música que nos toque el enemigo. Pidámosle pues a Dios su ayuda para que después de orar y discernir, tomemos solo las decisiones que Él desea, las justas, las que nos ponen en la verdad, aunque sean difíciles. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.